Hola chicos, seguimos con Malditas Matemáticas, capítulo 10, el té de los 5. Se llama así porque se reúnen 5 personajes. Recordemos que iban Alicia y Charlie y por ahí les alcanzaron a oler la torta de manzana. Entonces se acercaron y vieron que había una mesa servida y en esa mesa estaban el sombrerero loco junto con la liebre de marzo y el lirón que siempre se la pasaba dormido, ¿sí? Entonces ellos estaban junticos en una mesa que era gigante y les empezaron a decir, no, váyanse que no hay sitio, váyanse. Y ellos tenían en la mesa una torta. Entonces se les acercaron suavemente y Charlie le dijo pues que los permitieran estar ahí. Entonces Alicia les preguntó que quiénes eran ellos, que bueno, entonces ya se conocieron y le empezaron a ofrecer torta a Alicia, entonces le dijeron que si quería la mitad o los 2 cuartos de torta, entonces Alicia les dijo pues que es lo mismo, entonces le dijeron, bueno, o quiere el 50% o la mitad, entonces Alicia les volvió a decir pues que es lo mismo. Bueno, entonces gracias a esa discusión empezaron a entender que habían unas fracciones equivalentes. Así como yo puedo decir que quiero un medio, puedo decir que quiero 50/100. Y entonces la idea de estos números es que se simplifican en una razón de fracciones equivalentes. O sea que yo puedo decir que esta mitad, esto de aquí, es igual al 50%. ¿Sí? Bueno, ahí se pusieron a hacer una discusión, el sombrero loco con la liebre de marzo y junto con Charlie y con Alicia. Entonces Alicia les dijo que Charlie era un autor y que él era el autor de esa historia y que además era matemático. Entonces ellos dijeron, que qué bueno, que chévere. Entonces que así mismo podían entonces entender cómo era el sistema posicional decimal. Terminaron en unas discusiones ahí muy lógicas, muy matemáticas, entonces Charlie les explicó que además de que los números podían ir aumentando, ¿se acuerdan que cuando era una unidad, luego seguía una decena, luego una centena y luego un millar? Listo, entonces que también podían ir hacia el otro lado, entonces podían aumentar o podían disminuir y que todo eso se iba a separar por una coma. Entonces la unidad también puede descomponerse en décimas, centésimas y milésimas. Entonces hacia un lado crecen, hacia el otro lado decrecen, aumentan y disminuyen y que todo eso estaba separado por una coma. Bueno, empezaron pues con su lógica matemática y que entonces así como habían números que se iban aumentando, habían otros números que se iban disminuyendo. ¿Listo? Entonces, gracias a eso, empezaron a hacer una cierta cantidad de cálculos y se dieron cuenta que habían unas unidades que les servían para medir el peso, otras unidades les servían para medir el volumen y otras les servían para medir las distancias, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta a través de una serie de explicaciones que Charlie les dio que la longitud, la capacidad y el peso tienen unas unidades especiales, que gracias a eso el sistema métrico decimal permite medir la longitud con el metro, la capacidad con el litro y el peso con el kilo, ¿sí? Y que hay unas equivalencias, entonces por ejemplo el metro es igual a 100 centímetros y la capacidad de un litro es igual a 1000 mililitros y que el peso corresponde a 2 libras. Bueno, hay una cantidad de cálculos que ellos empiezan a hacer donde empiezan a entender cuáles son las equivalencias. Equivalencias quiere decir que un metro es igual a 100 centímetros. Bueno, y todo eso gracias a Charlie porque pues se identificó como matemático y estaban en esas cuando se apareció una carta, un naipe, y llamó al sombrerero loco, que recuerden que estaba ahí en la mesa. Y entonces le dijo que tenía que asistir a un juicio al que lo estaba citando la reina de corazones y que entonces tenía que irse con él. ¿Listo?